Muy buenos días, amigos y amigas de Canal 10. Qué gusto me da saludarles, es un auténtico placer, y hacerlo como siempre a nombre del licenciado Rafael Herrera Piedra, el creador de Análisis Político. Hoy es domingo 2 de mayo, un día después del 1 de mayo, Día del Trabajo. Y justamente alrededor de este concepto, el trabajo, es que van a girar los dos principales temas de este domingo. En el primer lugar, pues está obviamente todo lo que tiene que ver con la generación del empleo, una de las propuestas y de las promesas pendientes del presidente Felipe Calderón Hinojosa. En el segundo de los casos está la propuesta de reforma al ámbito laboral, entregada por el Partido Acción Nacional y por el gobierno federal, es decir, el propio presidente Felipe Calderón Hinojosa. Pues en el primero de los casos habría que recordar que cuando Felipe Calderón fue candidato a la presidencia de la República, debió hacer un viraje en su campaña que iba a pique. Y este viraje lo dio cuando él se presenta como el próximo presidente del empleo. Él tenía algunas frases como que yo voy a ser presidente para que tu familia viva mejor. Sin embargo, justamente este aspecto, el de la generación del empleo, yo creo que es la materia principal, junto con la seguridad pública, entre la lista de pendientes a cumplir a 3 años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Por eso, a través de este trabajo de contexto, vamos a enterarnos cuál fue la promesa principal de campaña de Felipe Calderón Hinojosa y cuál es la realidad ahora, cuando ya pasó el tercer año de su ejercicio presidencial. Generar empleos es una de las tareas más complejas de los gobiernos, porque no depende solo de la voluntad ni de la buena intención de quien lo promete. El empleo es, más bien, el efecto de la conjunción de una serie de condiciones que deben cumplirse para que lo haya. La generación de empleos fue, justamente, el argumento central de la campaña político-electoral de Felipe Calderón en 2006. En esos días, el candidato auguraba acerca de sí mismo: seré el presidente del empleo. 1.200.000 plazas serán creadas cada año, pero no ha sido así. De acuerdo con Javier Lozano, el secretario federal del Trabajo, en los 3 primeros años del actual gobierno el número está en 600.000, apenas una media de 200.000 por año. Además, según Pedro Jiménez León, líder parlamentario de Convergencia en San Lázaro, se han perdido 6 millones de plazas en este sexenio. La tarea no es fácil. Hay que recordar que Vicente Fox prometió la generación de 1 millón de trabajos cada año, pero durante la totalidad de su gestión la cifra llegó a solo poco más de 1.200.000, apenas por encima de los 200.600 como promedio anual. Sin embargo, el pasado 23 de abril el presidente Calderón, luego del reporte del INEGI acerca de la tasa de desempleo del 4.8%, es decir, menor al 6.5% registrado un año antes, dijo categórico: con resultados a la vista de todos, 300.000 nuevos empleos en este año, se vive por fortuna una etapa de franca recuperación. ¿La cifra es positiva? Tal vez, pero la lógica es elemental. Cualquier número que no sea en rojo será positivo en relación con el 2009, cuando se perdió demasiado. Para que la euforia fuera válida, la comparación tendría que haber sido con el 2007, el año antes de la crisis. Existe un ingrediente adicional. La incipiente recuperación en México tiene que ver con la recuperación de Estados Unidos. O sea, se trata de una causa que viene de fuera. En México poco se ha hecho para que la recuperación en verdad sea franca. México, al igual que casi todos los países del orbe, comienza la salida de la peor crisis económica mundial en 90 años. Y de acuerdo con las proyecciones de los economistas, tal vez en 2011 se recupere el nivel que se tenía antes de octubre de 2008. Es decir, 3 años después el crecimiento del país será cero, medio sexenio sin mayores resultados. La crisis llegó de fuera, es verdad, pero las promesas nacieron aquí, años antes de la caída hipotecaria de Estados Unidos que arrastró a casi todos. ¿Sexenio del empleo entonces? Tal vez no haga falta responder. Como dicen, lo que se ve no se pregunta. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.